Hemos invitado a Fernando Beteta, piloto privado de aviación, piloto profesional de drones y operador registrado en la AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, buenos días, Paula. Bueno, muchísimas gracias por venir. Además, te hemos invitado para hablar de un montón de cosas, porque después de lo ocurrido en Barajas, nos hemos dado cuenta de que hay desconocimiento muchas veces del uso de drones o de los drones en general, que es un mundo que realmente parece futurístico, pero es que ya está aquí desde hace tiempo, ¿verdad? Y también me imagino que hay vacíos legales que pronto también van a mudar, ¿no? La legislación, me decías antes de entrar en esta entrevista, que ya pronto se avecinan cambios legales, ¿no?, en el uso de drones. Sí, efectivamente. No hace tanto tiempo que se empezó a regular en España la utilización, el uso de drones. Viene aproximadamente de unos 5 años atrás. Y empezó con una ley, con la ley 18/2014, que fue modificada. En la actualidad es un Real Decreto, es el 1036/2017, el que regula la utilización de drones. Pero como en la Unión Europea cada país tiene su propia normativa, sí, es lógico que se generalice y que entonces se implante una ley europea que, aunque ya se ha emitido, entrará en vigor a partir del 1 de julio de este año. Ajá. ¿Y qué cambios va a suponer? ¿Cómo lo vamos a notar? Bueno, los grandes cambios se han llevado a cabo ya con el Real Decreto que derogó la ley anterior, con el Real Decreto que está en vigor, se produjeron los grandes cambios. Entonces, aparte de que España es uno de los países más restrictivos en el uso de drones. En el uso de drones, de poco sirve muchas veces, porque a veces se consigue el efecto contrario y el intrusismo o la mala utilización por negligencia viene dado precisamente por una restricción quizás un poco extrema. Pero lo que se consiguió también fue conceder por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea permisos especiales para casos muy especiales en sitios o en circunstancias donde estaba prohibido volar drones. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en el espacio aéreo controlado. Ajá. Vale, hay distintos tipos de espacio aéreo controlado, pero el espacio aéreo controlado, CTR, por ejemplo, en el que nosotros ahora mismo nos encontramos, por la proximidad del aeropuerto, está totalmente prohibido la utilización de drones. Aquí en el centro de Santiago, está por ejemplo, no podemos volar drones. No se podría volar drones, salvo que se tenga un permiso especial concedido por la ESA, pero con una serie de requisitos que son bastante complejos. Claro, ¿y a quién a un particular no se le podría conceder, ¿no?, un permiso para volar sobre este? De entrada, el permiso se le concedería a un operador. O sea, uno puede conseguir el certificado de piloto, no de drones, estamos generalizando, sino de un modelo determinado de dron, y hay que tener tantos certificados como modelos de dron quieras volar. Entonces te tiene que certificar una academia especial, una ATO, que son las academias destinadas a este fin, e independientemente, para actuar de forma legal, de que tengas el certificado de piloto, tienes que estar constituido como operador o trabajar para un operador. Es decir, no cualquiera puede volar un dron, entonces. Sin lugar a dudas. O un dron de determinado tamaño. Salvo que sea para uso lúdico. Existe también la posibilidad de utilizar un dron no de uso profesional, pero eso no quita para que no existan también limitaciones y que la ley sea estricta. E incluso utilizar un dron en ningún caso, ni profesionalmente, ni de forma lúdica, se puede volar en espacio aéreo controlado. Claro. Pero además desde cota cero, o sea, levantar 1 metro del suelo, estás infringiendo la ley. Profundizando un poquito más sobre el uso de drones, es verdad que de un tiempo a esta parte, pues hay mucha gente que los considera todavía juguetes, ¿no? Y evidentemente volar un dron no es un juguete. Me decías que hay drones que están considerados dentro del espacio lúdico, digamos, pero tienen que cumplir unas características, ¿no? A ver, más que cumplir unas características, tiene una normativa de restricción. Sí. A ver, por ejemplo, en la vivienda particular o en una finca particular. ¿Ahí se podría? No, no se puede. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una finca privada, tú puedes tener un jardín o puedes tener una finca enorme, pero el espacio aéreo no es tuyo. O sea, el propietario es propietario del suelo, pero el único propietario del espacio aéreo nacional es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Entonces, que es la que regula, lógicamente, el espacio aéreo. Nadie es propietario. Por esa regla de 3, todos los aviones tendrían que estar pidiendo permiso cada vez que cruzasen un ayuntamiento o un municipio. Y no pasa, porque si no, el espacio sería un poco aéreo, complejo. El espacio aéreo no es propiedad privada. Entonces, lo que sí la ley determina es que todos los drones de menos de 250 gramos pueden volar, siempre y cuando no superen los 20 metros de altura, sí pueden volar en zona urbana, o sea, sobre edificios, incluso sobre personas.
siempre y cuando no superen los 250 gramos. Ajá. Bien, entonces, como los fabricantes de drones, el más importante concretamente es una firma china, no voy a nombrar, sí, pero creo que es conocida de todos, sí, acaban de sacar al mercado relativamente hace poco un dron que pesa 249 gramos. ¡Qué maravilla! Sí, con una cámara, además, bastante decente, que graba en Full HD, en 1080, incluso hasta en 2,7K. Sí, pero ¿qué ocurre? Que si a ese aparatito le ponemos simplemente la placa identificativa, esa plaquita identificativa con que pese 4 gramos, ya automáticamente hemos superado los 250. Claro. Bueno, esto la gente no lo sabe. A ver, quiero decir con esto, lo primero que hay que aplicar es el sentido común, pero como lógicamente y desgraciadamente no se aplica, pues para eso están las leyes. Claro. El intrusismo que se da es enorme, y las barbaridades que se ven también. Lo de Barajas, por ejemplo. Lo de Barajas, que antes ha sido precedido por lo que ocurrió en Heathrow, en Londres también, que también pasó lo mismo. Claro, esto va a dejar de ocurrir, porque con la nueva ley europea los aparatos van a ser identificados a distancia. Tendrán que llevar incorporado un aparatito. ¿Una matrícula o...? Sí, efectivamente, pero que se podrá incluso identificar el número de registro del operador, el número de serie del aparato, saber su posición, incluso dónde se encuentra el piloto. Bueno. Con lo cual eso facilita las cosas a la hora de identificar o de neutralizar un dron que está actuando de forma ilícita. Sí. ¿Todos los pilotos de drones de más de 250 gramos tienen que estar registrados, entonces? Los operadores, los operadores. Por supuesto que sí, todos los operadores estamos registrados en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Ajá. Mira, por curiosidad, ayer miraba y en este momento somos exactamente 4.573 en España. Operadores. 4.573 operadores. Ajá. Cada operador con sus pilotos. Entonces el número de pilotos es muchísimo más elevado. Entonces, bueno, sí, hay un listado y cada uno de los operadores se le conceden también un tipo de actividades determinado. Uno puede hacer, por ejemplo, inspecciones fotovoltaicas, puede hacer publicidad, puede hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso hay que solicitarlo por medio de una declaración responsable. Sí. Entonces cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestros cometidos legales, qué es, hasta dónde podemos llegar, qué es lo que podemos hacer. ¿Y son trámites complicados? Son complicados en cuanto a la documentación que hay que aportar. Es una documentación muy compleja, desde estudios de seguridad, toda la configuración de la aeronave, etcétera, etcétera. Y esto por cada uno de los drones registrados, porque cada uno de los drones también tiene que estar registrado. Te pregunto si crees que los drones son el futuro, en el sentido de, tú sabes que, bueno, pues ahora se habla de múltiples aplicaciones de los drones, ¿no? A nivel ya público, pues drones que ayudan en el furtivismo, drones que ayudan pues en la lucha contra incendios, que vigilan los montes. Eso ya es tiempo presente, no futuro. Se ha hablado incluso de la posibilidad de que los drones hagan pues transporte de emergencias. ¿Tú crees que esto será posible? Sí, yo no lo dudo. Es que, ¿sí? Sí, porque la realidad supera la ficción. No dudo que en un futuro esto se pueda llevar a cabo. Hoy por hoy lo veo muy difícil, pero es que hay un caballo de batalla y estamos luchando con la autonomía de los drones. Partamos de la base de que la mayor parte de los drones de uso civil se alimentan de forma eléctrica, con baterías de polímero de litio, que tienen sus limitaciones. Hoy se puede decir de media que un dron de uso civil, un multirotor, no estamos hablando de ala fija, porque hay drones de distinto tipo. De ala fija son los que son similares a un avión, en mayor o menor tamaño, con 2 planos, y luego están los que más abundan, que son los multirotores, que pueden ser de 4, de 6 o de 8 rotores. Bien, todos estos se alimentan, como digo, con baterías de polímero de litio, que pueden tener, en el caso de los multirotores, a lo sumo, y en condiciones meteorológicas favorables, unos 30 minutos de autonomía. Claro, para llevar a cabo ciertas operaciones no considero tiempo suficiente. No. Y luego tenemos otro problema. Las baterías de polímero de litio tienen bastante riesgo, en el sentido de que en algunos casos, si se produce un fallo interno, pueden deflagrar y provocar un incendio. Entonces ese es el gran caballo de batalla. Luego, si nos metemos a hablar ya de los grandes drones, entre comillas, que superan los 150 kilos, que son de uso militar, lógicamente tienen fuentes de alimentación distintas, que les conceden incluso autonomías de 27 horas. Pero ya es distinto, porque lógicamente llevan combustibles sólidos. Es distinto. Pero claro, yo no dudo que efectivamente se puedan utilizar, y de hecho se sigue investigando, y se puedan utilizar con esos fines, pero van a necesitar muchísima mejora, sobre todo en cuanto a su autonomía. Y yo no sé si para transporte de mercancías al uso tú lo ves factible a años vista, no a muchos años vista. No sé si lo veremos tú y yo, sí, pero... No sé, es posible, pero tendría que haber una plataforma de recogida, porque tú imagínate una persona que viva en un quinto piso,
lógicamente el dron no se lo va a entregar por la ventana. Claro. Eso es lógico. Y por otra parte, tendrá que haber también, o sea, independientemente de la investigación, de todo el desarrollo que se está llevando a cabo con las propias aeronaves, tendrá que haber un control del espacio aéreo. Y va a ser un poco... a ver, es factible que lógicamente haya unos sistemas de detección dentro de los propios drones que impidan las colisiones, pero tiene que controlarse el espacio, está claro. Entonces, yo no dudo que efectivamente se está evolucionando cada vez más. Hoy los drones incorporan sensores anticolisión, bueno, están informando constantemente de cualquier fallo que puedan tener. Tenemos en tiempo real información telemétrica, toda la telemetría nos la está dando el dron, velocidad, posición, altitud, etcétera, etcétera. Incluso los drones se están avisando si, por ejemplo, el viento sopla a más de unos nudos determinados a esa altura. Esa información la estamos recibiendo a día de hoy. Y la incorporación de los sensores está ahí. Pero, lógicamente, se sigue estudiando, se sigue avanzando cada vez más. Sin ir más lejos, tenemos el polo aeronáutico de Rozas, en Castro de Rey, en Lugo, donde hay establecidas empresas importantísimas del sector aeronáutico que están haciendo interesantes progresos en investigación con grandes aeronaves, incluso de uso mixto, que pueden ser tripuladas o no tripuladas. ¿Dirías entonces que en Galicia estamos, no sé si a la cabeza de España, pero tenemos ahí un hueco importante en cuanto a esta investigación? Sin lugar a dudas, importantísimo, y de hecho se están llevando a cabo investigaciones muy importantes. Y tenemos presencia de grandes empresas nacionales y extranjeras del mundo de la aeronáutica en Rozas. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por habernos aportado tanta luz sobre los drones, y es verdad que decíamos, bueno, pues que hay mucho camino todavía por recorrer. Me hablabas del intrusismo también profesional y las nuevas aplicaciones de los drones que parece que están aquí ya para quedarse. Fernando, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros.